Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos Aplicada, Grupo 2. Hoy es viernes 15 de octubre de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de descripción del macizo rocoso, hablando de proyecciones estereográficas. Y para eso, como siempre, permítanme mostrarles una presentación, resumiendo lo que ya sabemos y viendo qué otras cosas son adicionales. Excelente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora en la mano? Ya hemos dicho descripción de macizos rocosos, lo que involucra una cierta metodología y sistemática. Ahí entra la descripción y zonificación del afloramiento, la caracterización de la matriz, la descripción de las discontinuidades, de parámetros del macizo y la clasificación geomecánica y caracterización global del macizo rocoso. Eso involucra irnos al lugar donde vamos a construir una obra asociada con taludes, asociada con túneles o asociada con presas, ¿no? Es lo más común. Y empezar nuestra caminata y ver dónde están los afloramientos. Ahí en la foto vemos un afloramiento y personas trabajando en la descripción de ese afloramiento. Primera idea, dividirlo en zonas, hacer la zonificación. Entonces se puede ver que este afloramiento, que no es exactamente el de la otra foto, tiene cierta longitud y ahí se ha hecho unas zonas, especialmente por la litología que uno ve. Y en cada una de esas zonas, hemos dicho, debe ver la matriz, las discontinuidades, el macizo. En la matriz debe ver la identificación, la meteorización y la resistencia. Y en las discontinuidades debe ver la orientación, debe ver la continuidad, la rugosidad, debe ver la resistencia, las paredes, el espaciado, la abertura y las filtraciones. Y hemos dicho, vamos a empezar con la orientación. Y hemos descrito que tenemos un plano y hemos dicho la orientación de un plano viene dada por alfa, beta o delta, beta, la dirección de buzamiento y el buzamiento, o delta, la dirección o el rumbo y el buzamiento. Y hemos dicho que todo eso puede expresarse en función de círculos, y esos círculos pueden proyectarse y de ahí hay proyecciones estereográficas, la polar y meridional, y cada una de estas de ángulos iguales y áreas iguales, y la esfera termina en un plano. De ahí los círculos menores y los círculos mayores, ¿no? Ya hemos dicho. Por lo tanto, un plano se representa de esa manera con una traza ciclográfica. Y una línea se representa de esta otra manera, son puntos y hay diferentes líneas. Y aprovechando aquello, hemos dicho un plano entonces que tiene una normal, también puede representarse por un punto cuando entendemos que es la normal, el polo de ese plano. Y ahí hemos dicho, perfecto, entiendo aquello y voy a empezar a medir ciertos valores, por ejemplo, el ángulo entre planos, ¿no? Es la idea. Y he dicho, si tengo dos planos, tengo dos polos, entonces entre estos dos puntos hay un ángulo y ese ángulo se mide como vemos y vamos a repasar aquello en este video para ver el ángulo entre dos puntos o entre dos planos,
que sería lo mismo. Entonces ahí encontramos que esos dos puntos los tenemos que poner en un círculo mayor, encontramos dónde coincide y los valores que le corresponden a cada uno de esos según el círculo menor, y hay un ángulo entre esas dos líneas y ahí está claro. En este caso, 64 grados aproximadamente. Bien, también hemos visto eso, estamos solo repasando. Y entendiendo eso, también entendemos que podemos nosotros proyectar las líneas y hablar de delta y hablar de delta y de i, y además de un ángulo de cabeceo en un plano, ¿no? Entonces, por eso aparece ahí un punto en un plano y podemos decir la dirección es esa, la inmersión esa, pero además un cabeceo. Y como yo mido el ángulo de cabeceo, yo ya sé medir el ángulo entre dos puntos. ¿Y cuáles van a ser el punto? Este horizontal con el plano, con este otro. Entonces mido ese ángulo y ahí tengo el ángulo de cabeceo. Bien. También puedo llegar a la intersección entre planos. Ahí está una línea. Y la intersección entre planos, también he visto el video, solo estamos resumiendo y decimos fácil. Si vemos la intersección entre planos, todo es cuestión de lo siguiente. Entre los dos planos está el punto, se traza la orientación de ese punto, esa es la orientación, en este caso 201. Y ahí se ve la inmersión y tiene que verse utilizando la falsilla, entonces ahí aparece la inmersión. Perfecto, 20 grados. Ahí está nuestra línea, que es la intersección entre dos planos. Y después han hecho ejercicios. Quizá te les ha surgido alguna pregunta de esos ejercicios, es lo que en este momento vamos a ver. Yo, entre tanto, voy a ver que funcione todo bien en cuanto a los que están llegando. Y evidentemente está funcionando bien. Perfecto. Entonces, vuelvo a la presentación y los ejercicios que han hecho. Ahora con relación a líneas, ¿no? Dice problema 1, proyectar las siguientes medidas de líneas y planos. Ahí están las líneas y planos, ahí está la respuesta y dice razonar cuál es la diferencia entre los círculos mayores que representan planos de buzamiento elevado y los que representan planos de menor buzamiento. Por ejemplo, este es un plano de menor buzamiento y este es de más elevado. Entonces se nota que más se acerca a una sola línea, el de mayor buzamiento, fácil de ver. ¿Cuál es la diferencia entre una línea con bajo ángulo de inmersión y otra con ángulo de inmersión alto? Este es bajo ángulo de inmersión, este es ángulo alto. Se nota la diferencia, uno más cerca a esta línea, círculo, y la otra a la vertical. ¿Y cómo se puede deducir la dirección de un plano a partir de su estereograma? Uno dice, a ver, si me preguntan de este plano, yo solo veo esa línea, entonces digo la normal perpendicular. Entonces, perpendicular aquí, del norte y 180, la dirección es alfa 180. Y si yo veo a partir de eso ese plano, bueno, tengo que pensar en este valor y ese es el buzamiento. Listo, problemas 1 y 2 al bolsillo. Pero por supuesto, en ese proceso, quizá tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Buenas, adelante. Tengo una duda respecto al problema 6. No, pero Bueno, un momento, ese es el problema 1 o 2. Ya, perdón, ingeniero, lo siento.
Ok. ¿Alguien con relación al problema 1 o 2? Bien. Luego está el problema 3, muy sencillito, y dice un plano de estratificación. Pensamos en cualquier SSDI y solo dice ahora el ángulo y el sentido de inmersión de la normal del plano. Ahí está la normal del plano. Entonces, esa normal es una línea. Entonces, ¿cuál es el ángulo de esa normal? Entonces, uno dice 350 y la inmersión 30. Dibujar la normal del plano como un punto en el estereograma y listo. Preguntas con respecto al problema 3 que ya tocamos, decimos sencillito, pero me ayuda a entender todo para poder construir el conocimiento. Eso siempre es importante. Vamos bien. Problema 4. En el problema 4 decía, un plano tiene una orientación tanto. Ese es el plano. Dibujar el estereograma. Ahí está el plano, el estereograma. Y dibujar una línea contenida en el plano, es decir, contenida tiene que estar ahí, con un sentido de inmersión según los 180. Entonces uno dice, ¿qué representaría eso? Aquí están los 180, sentido de inmersión hasta tocar aquello, y eso es 25. Entonces la línea es 180, 25. Y dibujar una línea T en el plano con un ángulo de inmersión 40. Ahí está. Entonces T 40, y para eso tengo que mover el estereograma adecuadamente hasta encontrar esos 40. Entonces, si notan, son cosas sencillas, pero quien ha hecho el ejercicio, comillas todos, se da cuenta cómo hay que mover y cómo nos ayuda a usar proyecciones estereográficas esto de acá. Excelente. ¿Preguntas con relación a este problema 4? Y luego dice el problema 5. Y lo propio, ¿no? El problema 5 dice, hay dos planos. Ahí está un plano, ahí está el otro plano. Hallar la orientación de su línea de intersección. Entonces, si un plano, otro plano, la intersección ahí. Y dice, de su línea de intersección, dando el valor de la inmersión y de los ángulos de cabeceo sobre cada uno. Inmersión aquí, 11 grados más la dirección. Entonces, una es delta I, 191.11. Y la otra está relacionado con medir eso y medir eso. Y como este es el sud, del sud y la horizontal ahí, 22 y de ahí a ahí. Y la clave es fácil, uno dice no hay problema, pero tiene que mover el estereograma y ahí tiene que ver por qué 22 y por qué 34 en el estereograma, y uno dice listo, y he aprendido a medir ángulos de cabeceo. Excelente. Entonces me quedo tranquilo. Si ha surgido alguna duda, este es el momento. Por lo tanto, también podemos, es así que salió mal, podemos teclear este problema. Y viene el problema 6. Y el estrato 6 dice, uy, creo que no entiendo dónde está la zanja, dónde hay no sé qué. No me preocupo por eso. Adelanto antes de que haga su pregunta y digo, en este problema 6, en esencia, me dice que yo mido un plano, este plano. Y yo sé que hay una línea en ese plano y esa línea la he medido a lo largo del plano. Eso es clave, porque en campo aparece eso y es un cabeceo. Entonces yo conozco ese punto. Y de otro lado, pero sabiendo que es el mismo plano, pero en otro lado yo puedo medir otras cosas. Y me dice una zanja de dirección 67 y uno busca norte 67. Uy, no entiendo nada. Estos geólogos me han complicado la vida. Como es un ejercicio no de geología,
Entonces uno dice, excelente, ¿dónde está finalmente ese 67? Está aquí. Si este es 180 y le sumamos 67, entonces llegamos al 247. Entonces no importa mucho y no hay que complicarse con la geología. Simplemente hay que decir, en este problema yo he medido esta otra dirección. No quedó tan clara aquí, no quedó tan clara ahí. Pero no me hago lío, he medido esa dirección y ahora, conociendo eso y conociendo este punto, trace este plano, porque eso es lo que quería encontrar. Y de ahí sale el punto P. Me imagino que esa era la pregunta, si no, adelante. Sí, ingeniero, respecto al punto Q, estaba un poco confundido con ello. Gracias por la aclaración, ingeniero. ¿No? El Q se puede, porque es parte de lo que dice ahí, ¿no? Es la clave, el Q es este de acá. Entonces uno dice, de ahí, conozco ese punto en este plano que leo. Y yo sé que ese mismo plano lo puedo ver en otro lado, porque así funciona cuando uno va a campo, ¿no? Y hay otro plano ahí, y en ese otro plano he podido ver una línea en esa dirección. Ahí viene. Entonces, ¿cuál es ese otro plano que no me queda tan claro que existe? Ese es el fondo, pero ahora queremos solo hacer eso geométricamente. Pero bueno, ya la respuesta fue esto claro, sigo hablando. ¿Alguien más, algo más aquí? Bien. Y luego viene el problema 7, más fácil todavía, dice un montón de puntos, entonces vea cuáles están en un plano y describa cuál es ese plano y al hacer eso, ¿se entiende? Entonces también estamos listos con el problema 7, pero si quieren preguntar algo, pregunten. Ingeniero, ahí los puntos 5, 6 y 1 también formaban otro plano. ¿Es posible eso? Sí, ¿no? Evidentemente uno podría decir, y eso es una realidad, si yo paso eso ahí, estaría, comillas, bien, si entra, ¿no? Y ahí estaría el plano que busco. Pero aquí parece ser, y no se olviden que es un texto cualquiera, parece ser que la idea es que, o sea, es un texto de otras personas, no cualquiera, es un lindo texto. Pero parece ser que la idea es que la mayoría de los puntos, eso determina el plano, ¿no? Esa es la idea. ¿Eso responde a tu pregunta? Gracias. Muy bien. Y el problema 8, lo propio, termina dando, aquí ya me olvidó qué dice. Aquí termina dando varios puntos y pide ángulos de cabeceo, ¿no? Entonces, ángulos de cabeceo del horizontal sobre el plano. No hay mayor problema. Y puede uno llegar de aquí hasta aquí o de aquí a aquí. No hay mayor lío. ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta con respecto al problema 8? Y el 9 dice ahora, halle el ángulo entre 1 y 2, mueva la falsilla para encontrar ese 75. ¿Algún lío, alguna pregunta? Bien, entonces está listo. Ahora la clave de todo. Si les pregunto subir su archivo PDF, si les pido subir su archivo PDF, pueden levantar la mano los que podrían subir su archivo PDF con 9 ejercicios resueltos y que lo tienen listos. Ingeniero, ¿estos 9 ejercicios tienen que estar enumerados seguidos a los anteriores 6 o Sí, esa parte? seguidos. Cada vez que no pido tarea, seguidos. Ah, ok. Bien. Entonces aquí me dice 13 manos alzadas.
14 manos alzadas. Ya subió a 15. Bien, me gustaría mucho el siguiente examen corregir solo 15 exámenes. Realmente me daría mucho gusto. Pero les perdono la vida. Les perdono la vida. O sea, no quiero decir que los que han hecho estos ejercicios ahora tienen que decir, no puede ser, perdona la vida y yo he cumplido. No, han cumplido, han entendido. Ah, no voy a pedir que suban ahora. Pero miren cómo ya quedan muertos por 50 puntos, que es el siguiente examen, tantos. Llamo su atención sobre este punto. Puede ser que tengan exámenes, puede ser. Todos tenemos exámenes, otras cosas, pero llamo su atención sobre este punto que es muy serio. Entonces hoy día no voy a recoger, pero voy a recoger la siguiente, añadiéndole los de hoy día más. Eso, por favor, tengan en cuenta. ¿Cuándo va a ser la siguiente vez? El lunes, ¿no? Entonces tienen un fin de semana para ponerse al día. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden bajar sus manos. Todos los ejercicios en un solo PDF vamos a presentar. Sí, siempre un solo PDF, un solo archivo que tienen que subir. Bien, vayamos a aprender más. O todavía no, veré qué comentan, a ver qué han escrito. No, era una mano. Bien. Aprendamos más. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? El ángulo entre recta y plano. Ángulo entre recta y plano. Entonces digo, a ver, por ejemplo, si yo digo, voy a hacer una perforación, esa es una recta, ¿no? Y adicionalmente hay un plano de estratificación y después quiero saber el ángulo que hay entre mi perforación y mi estratificación. Ah, se refiere a eso. Entonces tengo que aprender cómo hallar el ángulo entre recta y plano. ¿Cuál es el plano en este caso? Está aquí. Ese es el plano. Y ese plano tiene un polo. Ahí está. Y este es mi línea. Entonces aquí necesito hacer un dibujo para aclarar y digo, voy a aquí poner, por ejemplo, una horizontal y voy a poner mi esfera, más o menos, ¿no? Y voy a decir mi plano, el plano es ese de ahí y la normal del plano es esa de ahí. Perfecto. Entonces ahí ya quedó el plano, muy chueco, y como ahora sé que hay regla y todo, vamos a disimular un poquito para que sea más decente todo. Entonces utilizaremos un poquito la regla. Bien, entonces estamos hablando de una horizontal. Le hemos puesto aquí y marcamos nuestra horizontal y decimos, esta es la horizontal. Y vamos a marcar un plano, todavía sin hacer la esfera. Y vamos a decir el plano es ese de ahí y le ponemos un otro color. Decimos, ese es el plano. Entonces dibujamos el plano ahí y ese tiene una normal. Y la normal la pasamos ahí.
Decimos evidentemente la normal al plano y la dibujamos así. Y luego decimos vamos a hacer una perforación y queremos hacer nuestra perforación que puede tener cualquier ángulo, pero queremos en este caso decir esa es nuestra perforación y le vamos a traer un otro color. Y ahora decimos, por lo tanto, nuestra perforación es esa de él. Ahora sí, entonces ahora más decente y no necesitamos poner el círculo. Entonces tengo yo el ángulo, eso es lo que quiero medir, no me olvido, el ángulo entre este plano, ese plano y la línea recta. Entonces digo, aquí está mi plano y ahí está la línea recta. Entonces es fácil, ¿no? Es solo cuestión de ver este ángulo y ese es el ángulo beta. En la proyección estereográfica yo encuentro cuál es la normal. Encuentro cuál es la normal. Y digo, ¿dónde está esa normal? Aquí. Y encuentro cuál es la línea. Entonces estoy diciendo, esa es la normal y esa es la línea. Y estoy midiendo el ángulo en la proyección estereográfica entre P y L. Entonces realmente lo que yo estoy midiendo aquí es el ángulo alfa. Consecuencia, ¿cuál es el ángulo que debo reportar? El ángulo entre el plano y la línea va a ser el complementario menos el que acabo de medir. Es así de simple. Entonces, el ángulo que hay entre un plano y una línea es medir el ángulo entre el polo y el plano. Ahí está, 2 puntos. Y ese ángulo 90 menos ese ángulo, al revés he dicho, ¿no? Aquí es el ángulo entre la línea y el plano. Fácil. Bien, ¿preguntas hasta acá? Hecho. Queremos ver eso también en una proyección estereográfica. No hay problema. Decimos, es posible ver eso en un video, he querido decir. Corremos nuestro video. Para estudiar ahora tenemos un plano, que puede ser una capa, puede ser un tablet, y tenemos una recta, que puede ser un sondeo. Y nos piden el ángulo en forma del tablet con el sondeo. Para ello, lo primero que hacemos es calcular el polo del plano. Tenemos aquí nuestro plano, tenemos su polo, y dibujar la recta. Bien, ahora tenemos que calcular el ángulo que forman estas dos rectas, que tal como se vio en un vídeo anterior. Lo vamos a girar hasta que ambas dos estén en el mismo meridiano. Ahora vamos a dibujar. Bien, hemos dibujado el meridiano. Voy a recortar aquello que me sobra. Y ahora lo que tenemos que hacer es medir este ángulo. En este caso comprobamos que son 10, 20, 30, aquí van 38 y 1,39. Bien, si lo editamos aquí sería 39 grados, es el ángulo medido. El ángulo buscado es el complementario, que es 90 menos 39, que es 51. Luego, el ángulo que forman ese plano con esta recta son 51 grados. Muy bien, ya ha quedado claro. Luego queremos ver el ángulo entre planos y decimos aquí está
ángulo entre planos. Dos métodos, caso A, caso B. Y digo, si tengo dos planos, en el caso B es muy fácil, tengo dos polos entre esos dos. Entonces digo, perfecto, ahí está el ángulo entre los dos polos, es el ángulo entre los dos planos, facilito. Pero también puedo utilizar esta otra forma. Ahí digo, ¿cuáles son los planos? Este es uno y este es el otro. Y digo, tienen una línea en común, esta L. Muy bien, aquí simplemente digo, esa línea está definida y a 90 grados de esa línea yo puedo pasar este plano de tal manera que esta línea sea el polo de este plano. Si esta línea que está en estos dos es el polo de esta, entonces acabo de dibujar un plano perpendicular a este y perpendicular a este. Por lo tanto, en este caso, tengo definido un punto, tengo definido otro punto, y esos dos puntos están a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo entre esos dos planos está dado por esto. Es lo mismo, daría el mismo resultado. Entre los dos polos, que termina siendo dos líneas, que ya han hecho ejercicio incluso de eso, y ahora construyo este plano que sea perpendicular a ese punto L. Perfecto. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta al respecto? A ver, déjenme ver aquí un segundito. Bien. Vamos bien. Bien, de la tarea preguntan y dicen, buenas tardes, una pregunta. En el PDF tienen que estar los últimos dos ejercicios del anterior tema, el 2.11 y el 2.12. No, porque la tarea es simplemente de este capítulo. Ya el 2.11, 2.11 y 12 ya los he dejado sueltos. Entonces, simplemente los de este capítulo. Bien. Volvamos a ver más. ¿Cómo se hace traza un plano bisector? Entonces digo, otra vez, tengo un plano aquí, otro plano aquí, y quiero hallar el bisector de dos planos. Entonces acabo de aprender que si yo tengo la intersección de ambos y a 90 grados trazo este plano, ese es un plano perpendicular a L. Por lo tanto, perpendicular aquí y aquí, que dé el ángulo entre esos dos planos. Consecuencia, si yo conozco el ángulo entre esos dos planos, es lo que acabo de decir, a la mitad si es 100, a 50 grados, entre un punto y 50, del mismo 50, acabo de poner un punto. Ahora, este plano que pasa por A y L es el plano bisector. Así de simple. O si yo tengo otra vez este punto en los polos, el polo 1 y el polo 2, este plano que pasa por el polo 1 y el polo 2 es el plano perpendicular a L. ¿Está bien? Es el plano perpendicular a L. Y ahí me dice hay un cierto ángulo. Entonces, a la mitad de esos aparece
el punto A, que debe unirse con la intersección y ese es el bisector. Entonces, de esa manera puedo ver un plano bisector. Y también quiero ver el video, pero un segundito voy a ver qué pasa. ¿Quién me habla o quién no me habla? Ah, Inge, es que había fijado su foto sin querer y no podía ver la pantalla. Gracias. Ok. O sea, cuando dices había, es que, ¿quién había? ¿Tú o yo? Ah, yo, Ah, justo. ya. Sí. Bien. Perfecto. Entonces veamos el video, plano bisector, y después pueden hacer sus preguntas. Ahora es, dados los planos, dibujar nuestro problema ahora es, dados dos planos, dibujar el plano bisector. El plano bisector no es uno que un plano, es un plano que pasa por la intersección y forma el mismo ángulo con los dos lados. Para ello lo primero que vamos a hacer es girar en papel vegetal a partir de la chincheta hasta colocar la intersección en el eje este-oeste. Porque lo que vamos a hacer es dibujar un plano perpendicular a esa intersección. Para ello recordamos cómo se hacía, era 10, es como lo del polo del plano, 10, 19. Con lo cual dibujamos el meridiano que pasa por 19 y ya tenemos el plano perpendicular. Ahora tendríamos que buscar justamente, si esto es una recta y otra recta, una recta que estuviese en medio fuese la bisectriz. Pero medir aquí el número de meridianos y contar la mitad es muy fácil equivocarse. Lo que hacemos es medir desde los extremos. Aquí nos fijamos que van 6 grados y aquí nos fijamos que van 10, 20, 30, 40, 50, 69. 69 grados. Lo sumamos y nos da 75. Eso es 75, se lo restamos a 180, nos da 105. Hallamos la mitad 55. Luego, desde aquí para acá eran 55 o desde aquí para acá 55. Medir así también puede llevar a una confusión. Lo más cómodo es sumárselo a uno de ellos y desde el extremo. 6 más 55, 61. Con lo cual vamos a poner un punto a 61, que es 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ahí va. 10, 20, 30, 40, 50, 61. Y ahora tenemos que dibujar un plano entre este y este. Con lo cual lo que vamos a hacer es volverlo a girar hasta colocar de tal manera que nos coinciden con el mismo meridiano. Vamos girando hasta que veamos que están en el mismo meridiano. Ahí más o menos. Vemos que este pasa por el mismo meridiano que se ve. Y ese va a ser el plano bisector. Lo vamos a dibujar. Bien. Ese es el plano bisector. Podemos medir el ángulo ya. 10, 20, 30, 40, 50, 62. 10, 20, 30, 40, 50, 62. 62. Ahora hacemos el giro
hacer que el norte esté otra vez en su posición. Y ahora, este plano insisto, medimos el ángulo, que nos da la dirección 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 57. Con lo cual, hacia el oeste. Norte 57 grados hacia el oeste y 62 grados hacia el suroeste. Ese es el plano bisector de F1 y F2. Entonces, preguntas con respecto al plano bisector. Buenas tardes, ingeniero. Quería preguntar, Adelante. y a lo que le he entendido, el punto L perpendicular determina un plano. Hasta esa parte la entiendo. Desde ahí no le entiendo los ángulos que suma. Vamos a repetir, vamos a decir que en este caso, por ejemplo, la clave es hallar este plano que es perpendicular a estos dos, y hallando ese plano perpendicular es fácil determinar este punto y ese punto, y la mitad es ese de ahí. Ahora, en el video que hemos visto dice, es muy complicado, sobre todo como él tenía el poder contar esa mitad. Por decir algo, aquí es 100, 50, contar 50 de aquí a aquí, por lo largo y otras cosas. Entonces lo que hace es decir, voy a medir cualquier otro ángulo para llegar ahí. Entonces él dice, si yo sé que esto es 50 y también puedo medir esto, entonces cuento de ahí hasta ahí en lugar de solo ahí. O también se puede hacer de aquí a aquí. Eso ya no es problema, eso no hay que entender nada. Es solo cuestión de llegar a ese punto con los ángulos adecuados y que este punto sea la mitad el ángulo entre ese y eso. Eso es todo. Y el plano además con esa intersección. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Nuestro problema ahora. Va. Y por supuesto, tienen que practicar para estos planos lo que acabamos de ver, un problema 1, un problema 2, un problema 3, un problema 4, 1, 5. Entonces, tenemos primero 6 para solo planos, 9 para líneas, 5 para ángulos, así le llamaremos. Y todavía queremos ver rotación. Bien, entonces vamos a ver rotaciones. Pero hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Igual para un instante. Y los escucho. Bien. Entremos ahora a rotaciones, la última parte. Aprovechando que no es que uno va a rotarla en la descripción, ¿no? Pero va a rotar a futuro cuando veamos túneles en especial. Entonces aprovechemos que estamos aquí para ver rotaciones. Y nos dice, aquí está, vamos a rotar, por lo tanto tiene que haber un eje. Y empecemos con un eje vertical. Entonces ahí está nuestra esfera. Aquí está nuestro norte, aquí el este, aquí el oeste, ahí el sur. Y en especial tenemos un plano o una línea.
Y decimos, ahí está, nuestro plano, si fuese el polo, y una línea cualquiera L. Y está bien ubicada, ¿no? Y ahora queremos girar, miren, la flecha es muy clara, rotar, y por lo tanto va a suceder que a lo largo de este mismo plano va a girar, en este caso, 40, y va a girar 40 en este sentido y va a llegar ahí. Y ahí ha girado sobre un plano, no, sobre un eje vertical, 40 grados, ya llegó a esa posición. ¿Por qué quisiera girar esto? Ya vamos a entender después. Ahora lo importante es que entendamos esa rotación. Y si yo me paro aquí y veo, y ahí ya empiezo diciendo tengo que en rotaciones tener cuidado, me paro ahí y miro hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo veo que el punto se ha movido de ahí en ese sentido. Entonces, ¿qué dirían? Viendo eso, ¿se ha movido en sentido horario o en sentido antihorario? Un hito puede contestar o 2 o 3. Horario, Inge. Horario, evidentemente en ese punto de vista, horario. Entonces, ¿qué esfera he visto? Ahí es también clave. He visto el hemisferio sur, porque hay un hemisferio norte y en el hemisferio sur tengo que ubicarme, se ha movido en sentido horario. Perfecto. Entonces la rotación en ejes verticales es simple. En su texto dice lo que acabamos de decir, proyectar una línea, girar, colocar, etcétera, es lo que acabamos de ver. Y dice el ejemplo para esa línea, girar 50. Entonces dice, eso quiere decir que tenemos el norte, nos paramos aquí y nuestra línea definida, por eso hacen tanto ejercicio para en un segundo poner una línea, 220, 40, y dice girar 50 en sentido horario. Entonces dice en sentido de las agujas del reloj. Entonces ahí está 50 en sentido de las agujas del reloj. Llego ahí sobre, tiene que ser un círculo, por lo tanto son 220 más 50, 270 y ahí aparece el valor 40, ¿no? Entonces me queda claro cómo son las rotaciones en un eje vertical. Bien. Y un ejercicio que muestra aquello. Pero solo es para entender. Entonces, con relación a esto, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. Ahora veamos otro eje. Y decimos nuestro eje ahora ya no es un eje vertical, es un eje horizontal. Entonces ya no vertical, sino horizontal. Y decimos, ahí hay un plano que puede ser representado por su polo. Entonces ese plano tiene ese polo aquí. Y escribimos bien, el punto P aquí, plano, tiene este polo P aquí. Por supuesto, la proyección está ahí dibujada en la proyección. Y ahora vamos a girar con respecto a este eje acá. Y coincide con el norte para poder utilizar la falsilla adecuada, ¿no? Entonces coincide con el norte y giro. Algún ángulo. Entonces veo el ángulo ahí y es algún ángulo. Me voy a imaginar unos 20 grados. Entonces entiendo que el giro se da así. ¿Y dónde me paro yo? Normalmente me paro aquí, al centro de todo eso,
y veo el giro y para mí el giro va en ese sentido. ¿Verdad que sí? Y una vez más abran su micrófono y coméntenme, por favor, si ese es un giro horario o antihorario. Sentido antihorario, Inge. Sentido antihorario. Queda claro, ¿verdad? En sentido antihorario. Muy bien. Entonces, dicho eso, digo, entiendo, es 20 grados en sentido antihorario y eso es lo que estoy girando y he llegado a un punto P'. Por lo tanto, mi punto ha pasado de P a P'. Ahí está el punto nuevo y ese es el punto P'. Y ha girado igual, 20 grados, pero ojo, que también aquí, por supuesto, que también ha girado en antihorario. Aquí es subir y aquí es bajar, pero sigue siendo antihorario, ¿no? Eso queda muy claro. Entonces, debo ubicarme bien. ¿Y dónde? En el hemisferio sur, porque esa esfera es el hemisferio sur. Y ahora, ¿qué vería yo en proyecciones? Esta persona que soy yo, cada uno de nosotros, parada aquí, ve que este plano ha cambiado su proyección ciclográfica de aquí a aquí y el polo al girar alrededor de una línea, un eje horizontal, ha cambiado de ahí a ahí. Y yo puedo ver 20 grados, ¿no? 10, 20. Y aquí el polo 10, 20. Y ambos representan la misma rotación en un eje horizontal. La anterior era vertical. Esta es horizontal. Bien. Ahora vuelvo a ver eso, ¿no? Esa es la idea. Y tengo yo el eje que ahora es horizontal, ya no es vertical, y tengo la rotación del plano, pero que me ha sido, que es más fácil normalmente ver en puntos, he pasado de P a P y sentido antihorario. Y aquí se mueve así. Y digo, este punto de ahí a ahí me queda claro, de ahí a ahí, y digo, esto es antihorario. Y tengo que ubicarme bien, digo, ¿dónde estoy yo? Y ahí vuelvo a poner y digo, ¿dónde estoy yo? Ahí veo que estoy yo parado ahí y estoy viendo debajo de mis pies que gira en ese sentido. Y yo miro aquí el norte, aquí miro el sur, pongo mis ojos a un lado, mi nuca al otro lado, mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, derecho, izquierdo, y al ver el polo moviéndose en ese sentido, me ha quedado muy claro que es antihorario, pero tengo que ubicarme en esa posición. Estoy viendo abajo y se mueve en sentido antihorario. Bien. Por supuesto, el texto dice, ese procedimiento escrito representa algo y ahora vamos a ver el plano tantos girar 50 en sentido de las agujas del reloj visto desde el sur. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? 50 en sentido de las agujas del reloj. Entonces ahora digo, ahí está mi plano. Pero déjenme ver algo aquí. Espérenme un minuto. Espérenme un minutito. Ahora sí, vuelvo aquí. Y realmente vuelvo a decir, tengo un plano y el plano es este. Entonces miro atrás y me dice plano norte 20 este 40 este. Entonces dibujado, ya soy experto, ya por eso he hecho ejercicios, he hecho rápido. Norte 20 este y aquí el buzamiento, este es el plano.
Y ahora me dice, ese plano hay que girarlo con respecto a su eje horizontal, es ese de ahí. Ese es el eje horizontal, 0, 20, 90, ese de ahí. No, no es ese es el resultado, pero ese es el eje horizontal. Y evidentemente ese eje tiene una dirección norte, 20, este, y es horizontal, ¿no? 0 de inmersión, es esta línea, el eje. Y ahora giro, y tengo que girar, perdón, no giro todavía, y digo, ¿dónde está el polo? El polo está aquí, a 90, 10, 20, 30, 90. He practicado para dibujar eso rápido. Y ahora tengo que girar en sentido, ahí está la clave, en sentido de las agujas del reloj. Me ayudo con lo que acabo de ver. Si me paro aquí, agujas del reloj en ese sentido. Polo en ese sentido. Excelente. Entonces digo, ¿eso qué quiere decir? Que si ahora pongo este eje norte-sud, tengo que poner y mover a norte-sud. Entonces, tengo el polo aquí y sentido antihorario es esa situación. Horario. Horario, he dicho, ¿no? No, disculpen la confusión. Entonces, como especialmente me dice 50, muevo 10, 20, 30, 40, 50 y llego a P'. Y ahí veo horario. Lo mismo a este lado. Era 40 más 50, 90, entonces mi polo ahora es este y el polo rotado es ese de ahí. Eso es lo que tengo ahí. Y nunca me olvido que eso es, ¿en qué? En el hemisferio sur, porque yo me tengo que siempre parar aquí y ver qué sucede. Entonces, si yo tengo el polo ahí, yo distingo hacia un lado o hacia el otro lado, horario, antihorario, viendo de sur a norte, y sé qué pasa aquí. Entonces digo, este polo, si se mueve aquí, espero que abran su micrófono, es horario o antihorario. Nadie abre su micrófono. Antihorario, Inge. Ese es evidentemente horario. Vean otra vez, espérenme un segundito. Bien, entonces una vez más, yo miro y digo, estoy viendo, y esto de acá, en ese sentido, parado ahí, entiendo que es horario, esta flecha. Y esta otra flecha es anti-horario. Ahora, ¿qué flecha sigue el movimiento del polo de ahí a ahí? ¿La horaria o la antihoraria? Horaria, Inge, me he equivocado. Horaria, evidentemente. Y ahora yo voy a ver, suponiendo aquí este polo está en otra dirección, pero voy a tomar este eje, este o este, y digo, si este polo estuviese en este punto, en ese punto, el hecho de ser antihorario quiere decir que se mueve en ese sentido hasta algún otro punto, el ángulo correcto. Entonces, noten que en proyección eso puede darme fácilmente la idea. Y si yo tuviera otro polo y tuviera, por ejemplo, el polo aquí a este otro lado, ¿no? Y la proyección del polo fuese ese de ahí a este lado y por lo tanto el polo fuese ese.
Y ahora igual se mueve ese polo en sentido horario. Entonces digo, ha rotado en ese sentido que es horario. Consecuencia, ahí tendría que moverse de ahí a ahí. Y eso representa horario. Entonces no me asusto, siempre me pongo ahí y en la proyección entiendo cómo se está moviendo, horario, y qué es lo que yo debería ver en la proyección. De aquí a aquí, horario, de aquí a aquí, horario. Y al revés, por supuesto, antihorario. Y especifico, hemisferio sur, hemisferio sur. Cambio y digo, esto mismo polo lo veré en el hemisferio norte. Es posible aquello, solo es decisión de cuál es el hemisferio, no sería mayor problema. Déjenme un segundito. A ver, un segundito. Bien, lo que pasa es que varios se desconectan. Intento ser justo y ver si están solo llegando o ya estaban. Entonces, esa es la idea. Pero ya no digo más. Concentrémonos en esto. Entonces, ¿qué pasa si realmente tenemos nosotros el caso de el hemisferio norte? Entonces, el mismo polo, yo lo vería ahí arriba. Voy a tomar este eje, ¿no? Y por lo tanto, ese polo al otro lado realmente lo tendría que ver aquí. ¿Dónde? Ahí. Va. Aquí. Ese es un polo. Que es la misma idea de este otro polo, pero proyectado en el hemisferio norte. No hay confusión. El mismo plano, el mismo polo, pero visto en el hemisferio norte. Y ahora digo, voy a girarlo en sentido horario, ¿no? Eso es lo que yo tenía aquí. Giro en sentido horario. Entonces quiere decir ir como estoy yendo. Consecuencia en el otro polo, en el otro hemisferio, este ángulo va a representar moverse hasta aquí. Eso es sentido horario en el otro hemisferio. Pero sigue siendo sentido horario. Y ese otro polo tendría que estar en alguna posición por aquí, no importa dónde, me imagino, vamos a decir en la proyección, porque es el otro hemisferio, tuviese que ser ese. Y luego en la otra proyección tuviese que llegar aquí, ¿no? Ese es el otro. Entonces, el movimiento horario sería en este otro sentido. Me quedó claro que antes era hacia la izquierda. Sentido horario en el hemisferio sur. El mismo movimiento del mismo polo. Si yo digo que mi proyección es del hemisferio norte, entonces va en el otro sentido. El mismo movimiento. Pero si entiendo esto, digo, estoy listo, que no me confundo que es horario, antihorario. Sí me tienen que especificar si estoy viendo en el hemisferio norte o el hemisferio sur. Y bueno, la mayoría, todas hasta ahora, no habíamos pensado que había dos hemisferios. Todo habíamos visto en el hemisferio sur. Pero si roto, queda claro que tengo que hacer la diferencia clara de cuál es el hemisferio. Por eso aquí dice, ¿no? Tengo que tener claro cuál es el hemisferio inferior o sur y el hemisferio superior o norte. Y todo va a lucir igual. La única diferencia es que al rotar voy a tener más cuidado. Entonces pueden hacer sus preguntas.
Bien. ¿Qué otra cosa debemos decir? Ver el video, otro video. Entonces, corre otro video que dice rotar esta línea, que es la línea A, alrededor de la línea B, que es horizontal. Horizontal 0, 0, en el norte mismo. 40 grados en sentido de las agujas del reloj. Entonces voy a encontrar la línea y rotarla con relación a ese eje horizontal. Perfecto. Otra vez. Entonces no se olviden, la línea verde es el eje. O sea, el hecho de que sea un punto ahí quiere decir que es este eje, norte-sur. Y este es nuestro plano o nuestra línea. Entonces, corre otra vez. Ahí está nuestro punto azul ubicado. Ahora giramos 10, 20, 30, 40 a lo largo de un círculo menor. Entonces todo esto de rotar es tan simple como ir a lo largo de un círculo menor. Y he ido en este sentido de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿no? O sea, claramente. Y me decía, bueno, de izquierda a derecha siempre va a depender del hemisferio que tome. Entonces, si tomo el hemisferio sur, de izquierda a derecha, va a querer decir moverse en ese sentido y eso es antihorario. Pero si tomo el hemisferio norte, es en sentido horario. En especial en este ejercicio me decía en sentido de las agujas del reloj. Entonces en este video no está claro, pero por favor que les quede muy claro que este hemisferio, ¿dónde está mi hemisferio? En este caso es el norte, en este video. Entonces he hecho este movimiento, agujas del reloj, de ahí a ahí. No, pero esperen un segundo. O sea, ya creo que me confundió. Vuelvo a repetir. He ido en el dibujo que he puesto de aquí a aquí, ¿no? De izquierda a derecha 40 grados sobre el círculo menor. Está bien. Y me decía en sentido horario, entonces era exactamente el caso verde. Horario de izquierda a derecha. Pero ese video me muestra el hemisferio norte. No dice, pero es el hemisferio norte. Y no hay contradicción. Si entiendo eso, estoy tranquilo. Entonces ese video es realmente cuestión de anotar. Este video ha sido hecho en el hemisferio norte. Y en el sur, bueno, entonces eso condiciona lo que dice aquí, sentido de las agujas del reloj. Perfecto. Entonces, otra vez, la idea es que tenemos nosotros un eje y vamos a rotar un plano. Entonces, en el hemisferio sur sucede eso, el norte entiendo que tengo que tener cuidado y ahí veo hacia dónde he ido. Si es el hemisferio sur, tengo yo el polo y se me dice en sentido horario, representa moverse de aquí, de ahí a ahí. Y si me dice el movimiento es en el otro sentido, perfecto, eso quiere decir en el otro plano. Y veamos este video más. Pensando en todo esto, solo que denme un segundo.
Estoy tratando de ver si alguien entró o no entró o qué pasó, ¿no? Bien. Dice ahora cuál es la diferencia. Tenemos una línea dada, alrededor de la línea tanto, pero ahora la línea es 90 delta y 0. Sigue siendo horizontal, pero ahora la línea está a 90 grados. Entonces lo primero que de seguro voy a hacer es mover esta línea a la posición norte-sur y después girar eso después de haber movido la línea ahí. Entonces corre nuestro video. Ahí está en 90 la línea verde. Tengo que ponerla a la posición primero norte-sur. Ha llegado a la posición norte-sur y el azul ha rotado con esto. Entonces ahora, en el sentido adecuado, giro los 60 grados y vuelvo mi falsilla a la posición original. Noten qué ha sucedido aquí. ¿Dónde ha entrado y dónde ha salido? Volvamos a ver. En primer lugar, contrario a las agujas del reloj, hemisferio norte representa ir hacia la izquierda. Entonces, solo giro los 90 grados. Y junto con eso, el punto azul. Ahora, elijo dónde es agujas del reloj o no. Y entra a un lado y sale al otro lado. Y ahí cuento los 60. 30 de este lado y 30 del otro lado y vuelvo. Y tengo que ver una vez más eso para entender cómo se rota. Y una vez más veo y digo, a ver, ¿dónde veo eso aquí? Aquí. Entonces, préstenle atención a que sentido contrario a las agujas del reloj, moverse a la izquierda y tiene que moverse 60. 30 hasta que se sale y entra por el otro lado. Ahora sí. Ahí está. Primera idea, todo a norte-sur. Todo a norte-sur y con ella la línea. Ha quedado ubicada y cuento. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y creo hay un pequeño error, pero 60 en total. Y después vuelvo. ¿Dónde ha entrado y dónde ha salido? Ha entrado por un hemisferio y ha salido por el otro hemisferio. ¿Por qué? Podemos ver eso otra vez aquí. Ahora nos ha dado un polo y en ese polo nosotros estábamos en una cierta posición en el hemisferio norte. Utilicemos otro color. Digamos, ahora vamos a utilizar este color, el del ejercicio. Y nos decía es en sentido antihorario. Entonces estábamos en alguna parte aquí. Y nos decía ahora gire de tal manera que gire cierto ángulo y al girar llega al otro hemisferio. Pero estamos en el hemisferio norte. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces decimos, este punto tiene que trazarse la línea y llegar a este punto. Ese es el hemisferio norte. Consecuencia, no puedo dibujarlo yo tan fácil aquí. Tengo que dibujarlo en el mismo hemisferio norte. Se ha ido al hemisferio sur, pero ha llegado ahí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se sale de un lado, aquí, y se entra por el otro lado. Entonces, en este eje este-oeste es fácil salir y volver a entrar, es lo mismo. Pero si ya estoy en otra línea, entonces entro por ahí y salgo por aquí. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Ha entrado, o sea, baja, si lo recorro es lo que estoy diciendo. Si estuviera ahí
en la esfera más adentro y giro y llega ahí, entonces el eje llega a este otro lado, ¿no? Entonces sigo girando y tiene que subir a este lado de la esfera. Eso quiere decir, si hay un círculo menor ahí, sale por otro círculo ahí. Y eso es lo que hemos visto en el video aquí. Y una vez más para repetir eso. ¿Qué hora es? A ver si no me estoy pasando. Una vez más si pueden hacer sus preguntas. Primera idea, girar 90. Luego establecer qué es contrario a las agujas del reloj según el hemisferio. En este caso es moverse primero a norte-sur, también la línea azul y ahí hacia la izquierda, 10, 20, ahí 30, ahí hay un pequeño error, 60. Total 60. Y eso quiere decir ha entrado por un lado y ha entrado y ha salido por el otro. No es invento, no es técnica. Eso es lo correcto en base a lo que acabamos de ver. Perfecto. Entonces, eso hasta ahí tienen que preguntar, ¿no? Eso queda muy claro. Después falta algo que es un resumen de todo esto. Uy, pero mientras hablo todo el mundo se va. A ver, ya quedan menos. Igual, preguntas. Bien. Ingeniero, disculpe una preguntita. Adelante. Lo que ha hecho en realidad es basarse en el eje central para saltar al otro hemisferio, ¿verdad? Más que basarse en el eje central, lo que he hecho es ver qué sucede en el espacio, que es lo correcto. Y en el espacio ha ido al otro hemisferio, pero yo estoy dibujando mi proyección en un hemisferio, no en los dos, es un hemisferio. Esto estaba en un hemisferio, el norte. Entonces, al girar, ha pasado al otro hemisferio, pero ese hemisferio no lo tengo dibujado, lo que tengo dibujado es el norte. Entonces, de ahí yo sé que esta línea es la misma, o sea, paso la línea recta y es ese mismo, es el mismo polo, es una línea, pero que en el hemisferio norte se ve ahí. Esa es la idea de pasar de un lado a otro. Y aquí es fácil, ¿no? Pero aquí la clave es cuando yo estoy moviéndome a lo largo de esta línea en el espacio, al girar llega, igual paso al otro lado, pero al hacer la línea, pues evidentemente si estaba aquí en el hemisferio en el sector noroeste, al ver la línea aquí, tengo que estar en el otro sector. De ahí que pase eso. Bien, lo último. Entonces, ahora, ¿qué pasa si está inclinado mi eje? Si está inclinado mi eje. Ahí veremos. Entonces, ese es el eje inclinado. Entonces, tengo que llevarlo hacia 90 grados y ahora en 90 grados llevarlo a la horizontal, todo junto. El azul también, a la horizontal. Mi eje no importa cuál era, a la horizontal. Y cuando llega ahí a 90 grados, estoy en el caso anterior, luego al norte. Y ahí el giro que venga, que ya sé cómo hacer esos giros a lo largo de mis líneas, círculos menores. Entonces, y después otra vez a la posición original, por supuesto, ¿no? Otra vez a la posición original. Claro, y uno dice, ahora sí que necesito practicar, por supuesto que sí, necesito practicar. Pero el principio, tengo ahí una línea que representa un eje. Ahora este eje no es horizontal. Y tengo un polo o una línea que voy a rotar con relación a este eje cualquier ángulo. Entonces, debo hacer que este eje termine en la posición norte-sur horizontal, porque así puedo usar los círculos menores. Eso es lo que entiendo, en la dirección necesaria. Por lo tanto, debo hacer que esta línea termine en la horizontal y después girarla norte-sur. ¿Cómo puedo hacer que esta línea
termine en la horizontal, moviendo ese punto aquí y luego recorriéndolo hasta aquí, contando ese ángulo. Veamos otra vez el video que nos muestra eso y después lo que ya he hablado hasta ahora. Entonces, una vez más, mi eje no es horizontal. Entonces, tengo que volverlo horizontal. Ahí está. A la línea este-oeste. ¿Cuánto cuento? Específicamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Horizontal. Todo giro 70. Ahora a la posición norte-sur para poder rotar. Ahora roto lo que tengo que rotar, pero ya está todo claro. Los ángulos en sentido horario, antihorario, lo que me pida, como he aprendido. Y luego vuelvo a donde debo volver. Entonces vuelvo a 90 grados y ahora vuelvo los, ¿cuántos eran? 70 grados de inclinación. Y ahora ese es el plano rotado. Ahí está. ¿Hay que practicar? Hay que practicar. Entonces, ahí aparece un ejemplo en su texto, en el texto mismo de qué hacer. Y después unos problemas. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y esto vamos a dejar para mañana porque ya es hora. Me falta poquito, pero dejamos para mañana. Muy bien, entonces no para mañana, la siguiente clase es el lunes, ¿no? Entonces, pueden hacer sus preguntas. William Salvino. Ingeniero, una consulta respecto al giro sobre el eje inclinado. En el video nos muestra que el eje inclinado, para volverlo horizontal, lo lleva a 90 grados y respectivamente al norte para orientarnos si es sentido antihorario-horario. En caso de que hagamos el eje horizontalmente a 270 grados, ¿el sentido se cambiaría o siempre hay que llevar a 90 grados? No, hay que tener cuidado. Más que la palabra a 90 o 270, hay que tener cuidado en la posición de tu muñeco, porque es importante, ¿no? Si tú en el muñeco que yo he dicho, los ojos hacia el norte, la nuca hacia el sur, pones tu muñeco al revés, bueno, hay que tener cuidado en que lo que es horario y antihorario. Entonces, sí hay que tener, no es lo mismo, hay que ponerse viendo el norte. Y tú si has usado norte-sur, estás cambiando la situación y estás mirando al sur, entonces ahí cambia lo que es horario y antihorario. Hay que tener cuidado, sí. También, ingeniero, gracias. Bien, jóvenes, aquí quedamos. Hagan sus prácticas, van a poder preguntar el lunes. Hagan sus prácticas. No se olviden, con esto acabamos proyecciones, entonces de seguro les voy a pedir que suban el lunes. Muy bien. Escucha. Inge, buenas tardes. Lo que yo tenía era una consulta de una indicación que dio el día del examen, que no entendía. A ver. Era que dónde teníamos que poner la hora y decía al medio a la izquierda o al medio a la derecha. En cualquier caso, no podía comprender al medio a la derecha cómo representar. Entonces yo agarro y digo, aquí voy a tomar una hoja y digo, esta es mi hoja, y cuando yo veo esta hoja, digo, este de acá es mi derecha y este de acá es mi izquierda. Esta es la parte superior, esta es la parte inferior y este sector es el medio. Entonces, si les digo, pongan su firma al medio de la hoja, hacia la derecha, entonces estoy hablando de eso, entonces ahí pongo lo que corresponda. Ya, Inge, gracias. Ya lo puse todo al superior, al medio, izquierda, derecha.
va a disculpar. Pero ya entendí. Gracias, Inge. Ok. Muy bien. Entonces, con eso dicho, vámonos. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, Ahí Inge. alguien preguntó, perdón, si es hemisferio norte o sur. Lo que diga el problema, hagan igualito al problema, pero ustedes distingan qué hemisferio es en rotaciones, ¿ok? Y si quieren cambiar, no hay problema, pero anoten. Bien, vámonos.